Y es interesante pensar en que el hecho de que el reino de Dios se haya acercado podría también traducirse en que nuestras ciudades y nuestras familias son elevadas a las alturas. Sin embargo, Jesús también pronuncia: así como han sido elevados por mi presencia y por mi ministración y por mis milagros, serán desechados hacia el Hades, serán abatidos hasta ese profundo abismo, por cuanto pues no han creído. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y esto es Leamos Juntos, el espacio donde recorremos las enseñanzas de Cristo a través de sus evangelios, concretamente con el Evangelio de Lucas. En el capítulo anterior platicamos de cómo Jesús comisiona a 70 personas para ir y predicar a todas las aldeas. Primero los pone a orar para que le pidan al Señor que envíe obreros a su mies, y después resulta que Dios responde la oración de ellos convirtiéndoles en obreros. El día de hoy platicaremos parte de lo que leímos en la sesión anterior, que es lo que pasa con aquellas poblaciones que no aceptan el mensaje, e inclusive aquellos lugares donde Dios hace prodigios y sin embargo terminan rechazándole. Vamos a leer el capítulo número 10, versículos 13 al 16. Si tienes tu Biblia a la mano o una aplicación donde puedas leerla, te invito a que la abras para que la leamos juntos. Si no, de cualquier forma aparecerá en la pantalla el versículo que iré leyendo. Versículo 13 al 16 del capítulo 10 de Lucas. Dice así: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oremos. Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia está con nosotros. Porque tú, Señor, al Hijo que tú amas, dice tu palabra que reprendes. Y te pedimos, Señor, que si hemos de escuchar el día de hoy una reprensión, recordemos que es por nuestro propio bien, Señor, y porque finalmente nos amas y no quieres que perezcamos, no quieres que olvidemos aquellos preceptos que nos dio tu Hijo. Y te pedimos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, que redarguya nuestros corazones y nos haga cambiar, Señor, de camino. Si hemos andado por un camino que no te agrada, volvamos, Señor, demos vuelta y desandemos lo andado y volvamos al punto de partida y corramos hacia ti. No permita, Señor, que valoremos lo que hemos caminado ya, Señor, solamente por ese criterio, Señor, sino que lo valoremos en cuanto a si nos ha hecho permanecer más cerca de ti, si nos acerca más a ti. Gracias por esta oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra que me das y de escuchar y estar atento a tu voz. En el nombre de mi Señor Jesús te agradezco y te bendigo. Amén y amén. Este pasaje inicia más o menos donde nos quedamos, porque Jesús dice un versículo anterior: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Para qué ciudad? Pues para las ciudades que decidan rechazar el mensaje de Dios. Esto es algo que les dice los apóstoles, y platicamos la vez pasada que no es algo que directamente tenían que decir los apóstoles o los discípulos en general a la población que le rechazara. Sin embargo, tenían que tener plena conciencia de que se acarreaban una gran condenación, y esto tenía que moverles a misericordia, por ejemplo, a padecer por causa del Evangelio, dado que ese padecimiento podría significar el que una persona pase su eternidad en un lugar o en otro. Ahora Jesús es mucho más concreto. No solamente dice que para aquellas ciudades que rechacen su mensaje iba a haber un castigo peor al de Sodoma, sino que también dice de 3 ciudades que habían cometido faltas graves delante de sus ojos. La primera es Corazín, la segunda es Betsaida y la tercera es Capernaum. En estas 3 ciudades había Jesús desempeñado su ministerio y había mostrado prodigios y señales. Por ejemplo, en Betsaida, él convoca por lo menos a 3 de sus apóstoles, a Pedro, a Andrés y a Felipe. Él había mostrado esa misericordia, y platicamos en la sesión anterior una de las sesiones anteriores, sobre lo significativo que era para una persona recibir el llamamiento de un rabí, y
claro que habría sido algo significativo recibir el llamamiento de rabí del momento, que era Jesús. Sin embargo, la población de Betsaida había tenido muy en poco este hecho. A pesar de que Jesús había visitado de una forma especial, ellos rechazaban el mensaje, ¿no? En otra población de la cual hablamos al principio del libro, que es Capernaum, una ciudad de Galilea, Jesús había efectuado grandes proezas. Él había sacado un endemoniado de una sinagoga y la gente se preguntaba: ¿quién es este que hasta los demonios se le sujetan? ¿Qué es esta doctrina de autoridad sobre incluso los poderes malignos? Que para ese entonces todos sabían plenamente que eran superiores a los poderes humanos. ¿Qué es significativo de esta ciudad? Y lo platicamos en su momento, que este personaje que estaba endemoniado, o más bien este demonio, estaba en una sinagoga, en un lugar donde se había dedicado para el estudio de la Torá, para la aclaración de leyes cívicas, para los juicios, para algunas ceremonias civiles. Un lugar judío por excelencia, que además tenía la gran responsabilidad de mantener viva la llama de la cultura de ese pueblo. Y sin embargo, un demonio se siente a sus anchas en ese lugar. Estaba en su casa, no tenía ni siquiera que manifestar su carácter demoníaco y sobrenatural, porque él estaba a gusto, no tenía que amedrentar a nadie, porque la situación espiritual estaba configurada de tal forma que él podía llegar a la sinagoga, sentarse cómodamente, escuchar la ley de la Torá y estar como si nada. Es terrible este hecho, ¿no? Lo platicamos en ese momento. Parece que es mucho más cómodo para la población de ese lugar tener a un endemoniado que tener al mismo Jesús. Lo comentamos, por ejemplo, en otro pasaje, cuando Jesús va a la población de los Gadarenos y ellos, al ver cómo Dios libraba a este hombre de su endemoniamiento, por así decirlo, ellos se llenan de espanto por lo que habían visto respecto a los cerdos y terminan corriendo a Jesús. Parece que es mucho más sensato para ellos ver a un hombre endemoniado, completamente enloquecido y peligroso, que verle en sus cabales, verle vestido y ver a los pies de Jesús. Y creo que esas poblaciones tienen que ver mucho con ello, porque son poblaciones donde Jesús había efectuado milagros, donde había mostrado su gloria. Es más, a pesar de ello, Jesús lo compara con Tiro y Sidón, naciones paganas que en el Antiguo Testamento habían tentado a Israel y le habían hecho claudicar a irse más bien a los dioses de ellos. Sin embargo, Jesús expresa de una forma increíble, ¿no? Diciendo: ellos, si hubiesen visto lo que ustedes tienen, se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza, se hubieran cubierto con un silicio, que era una especie de tela de luto, de ropaje de luto, digamos, con el mismo material que se hacían los sacos. Y ceniza, bueno, es el acto de echarse ceniza en la cabeza en señal de arrepentimiento, de dolor, de aflicción. Ellos, dice Jesús, Tiro y Sidón, hubiesen hecho silicio y ceniza si hubiesen visto los milagros que Él ha hecho en esa población. Por tanto, el juicio sobre Capernaum, sobre Betsaida y sobre Corazín iba a ser peor que sobre Tiro y Sidón. Y podría esto ser una hipérbole, podría ser una exageración de parte de Jesús para mostrar la gravedad del pecado de Tiro y Sidón. Podría ser también un hecho que Él sabe, porque Él conoce todo lo que podría haber sido, supongo. Pero el hecho es el mismo. La condenación sobre naciones sobre poblados donde se supone que habitaban judíos, donde la ley estaba a la disposición de la gente, había sinagogas. Definitivamente tendría que ser peor que las personas que no tenían asequible el recurso espiritual que he mencionado. Y tiene que ser significativo para nosotros. Y tú, Capernaum, versículo 15, dice así: que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿De qué forma Capernaum había sido levantada? Pues para empezar, Jesús había ministrado en Capernaum, había entrado en una sinagoga, había sacado un endemoniado que sí o sí tendría que haber sido un beneficio para aquel pobre hombre o aquel hombre que había deseado ese poder demoníaco, y beneficio para la población. Había sido alzada porque Jesús había visitado esa ciudad, había sido alzada hasta los cielos. Y es interesante pensar en que el hecho de que el reino de Dios se haya acercado
Podría también traducirse en que nuestras ciudades y nuestras familias son elevadas a las alturas. Sin embargo, Jesús también pronuncia: así como han sido elevados por mi presencia y por mi ministración y por mis milagros, serán desechados hacia el Hades, serán abatidos hasta ese profundo abismo, por cuanto pues no han creído, ¿no? Versículo 16 nuevamente: el que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús a sus discípulos, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Primera observación sobre esta narración es que las naciones, los poblados a los cuales Jesús hace referencia son poblados judíos, no son poblados paganos. Y si lo hacemos con un pequeño paralelismo hacia nuestros días, esta primera advertencia no la hace a personas que no conocen de Dios, la hace en primer lugar a personas que conocemos de Dios, sobre las cuales se han efectuado milagros y prodigios. El primero de todos, el nuevo nacimiento. Se hace sobre nosotros la advertencia de que si nosotros hemos visto milagros, prodigios, hemos tenido el ministerio de Jesús en nuestros corazones y en nuestras comunidades de fe, el castigo si no cumplimos, si desobedecemos, desoímos la voz de Dios, va a ser peor que el que van a sufrir aquellos que no han pactado con Dios, que no se han comprometido con Dios. Y esto es lógico. Uno no tendría el mismo juicio de valor sobre una persona que le ha sido infiel a sí misma que a una persona que le fue infiel a otra persona. Obviamente tu enojo, tu decepción y tu tristeza van a ser peores con tu pareja que te fue infiel. Y evidentemente Jesús va a tener una decepción, un dolor y un castigo mucho mayor a aquellos que prometiéndole servirle, no le seguimos. Y debe ponernos en posición de firmes y en alerta esta narración, porque si estamos desoyendo la voz de Dios, si estamos teniendo en poco lo que hemos visto, porque lo hemos visto, y Dios se cobra cuentas con ello, dice aquí: así como hemos sido alzados, dice un versículo, hemos pasado de muerte a vida, o de estar en un muladar, en un basurero, y ser sentados con los príncipes del pueblo de Dios. De estar allí en las alturas, Dios puede despeñarnos y tirarnos al Hades. Podría ser en la vida pasada, en la vida futura, o en la vida presente. Podría el Señor decidir, como a Sansón, retirar su espíritu, retirar su gobierno, que su gobierno es vida, y dejarnos caer. Y creo que cuando nos arrepentimos fue un poco eso. Quizás nuestro corazón estaba altivo y Dios nos enseñó cuán estábamos vacíos, rotos, sin vida. Nos hizo reconocer nuestra caída, o quizás nos tiró de donde estábamos. Y creo que en el buen sentido, si dejamos que el Señor nos tumbe y nos abata nuestro ego y nuestra autosuficiencia, Dios nos ensalzará y nos enaltecerá en su presencia. Si rehusamos en esta vida ser abatidos, creo que el Señor nos abatirá por siempre en la eternidad. Hay un mensaje bonito que Dios le hace a los apóstoles, que es que si ellos proclaman a Dios y les oyen, las personas a las cuales le proclaman van a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, al que les deseche, a quien, si nos desechen nuestra proclamación del mensaje de Dios, también le desechan a Él, y por tanto desecharán a aquel que les envió. La gran pregunta, y ya no hablando a las personas que no conocen, sino a todas en general: ¿por qué pretendemos, o por qué hay personas que se quejan de que Dios no nos incluye en su cielo, si realmente no queremos estar con Él? Es inconsistente esperar que Dios nos dé una porción en su morada cuando le hemos odiado toda la vida. Si no le hemos escuchado en esta tierra, ¿para qué queremos escucharle en el cielo? Y el problema aquí es un enfoque de pensar que el cielo es algo que está en el futuro y que el cielo es un lugar, cuando el cielo es una persona. La máxima felicidad del hombre es Jesús. Él es, por así decirlo, el cielo y el reino. Y si no estamos dispuestos a escuchar su voz y obedecerle,
naturalmente no está obligado a estar con una persona que no le ama. Sería irracional, sería muy triste que una persona no ame a otra y la fuerce a estar consigo. Bueno, Jesús no va a forzarte a estar con Él en su paraíso si no le amas, porque ni es bueno para ti ni para Él. Y si eliges no escuchar la voz de Dios, seas cristiano o seas no cristiano, tendrás lo que has querido toda tu vida. Pero si escuchas hoy su voz, Él promete, como le dijo al ladrón, que en cuanto tú partas de esta tierra, vas a estar con Él para siempre, porque decidiste estar con Él para siempre en tu vida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido realmente una palabra dura para mí también. Me pone en perspectiva si ha habido una correspondencia en lo que he visto y recibido del Señor con lo que le sigo. Y creo que es buen momento para examinar esa área de nuestras vidas, que es la correspondencia que le hemos dado al Señor, por lo bueno que ha sido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les pido por favor que compartan este mensaje con aquellas personas que ustedes creen que les puede ser de utilidad. También que se suscriban si no lo han hecho, que me dejen sus comentarios para platicar más acerca de este pasaje tan duro, tan interesante, pero también tan lleno de esperanza. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les repito, mi nombre es Kev de Kev FM y les recuerdo, donde hay tinieblas, la luz brilla más.